Bueno, vamos a comenzar haciendo una oración, especialmente por Esperanza Castellanos. Vamos a orar y vamos a suplicar al Señor que nos ayude con esta petición. Mira, Padre, estamos aquí en esta tarde, te agradecemos por lo bueno, por lo malo que permites en nuestras vidas, por esta bendición de estar aquí. Gracias por cada uno de los hermanos que les has dado el tiempo, la oportunidad de poder estar aquí. Señor, gracias, te adoramos. Y en esta tarde, como iglesia, todos juntos reunidos en tu nombre, en el nombre de Jesús, pedimos por Esperanza Castellanos. Señor, suplicamos que bendigas salud, que bendigas a su familia, que bendigas a la vida de ella, Señor, y que tú seas obrando un milagro en la vida de ella, Señor. Pero no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Nosotros rogamos que tú, Señor, tengas a bien tener misericordia de ellos, de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos viendo ahí el Evangelio de Juan. Hemos estado observando, nos quedamos en el capítulo 13 y hoy vamos a ver, si Dios quiere, desde el verso 5 hasta terminar el capítulo. Y como al principio lo leyeron, ahorita lo que vamos a hacer es tratar de se los voy a platicar, y ahorita como quiera vamos a ir a los pasajes. Casi ya ven que acostumbramos a estudiar los pasajes por pasaje, así que les voy a platicar más o menos. Estamos en la cena del Señor. Bueno, perdón, antes de la cena del Señor estamos en una cena, en una reunión que tiene Jesús con sus apóstoles, exclusiva con ellos, y realmente están ellos comiendo, cenando, y de pronto Jesús se pone de pie, se quita su manto. Ese manto lo caracterizaba por ser un rabí, un maestro, ¿no? Y se lo quita, y de pronto va al lugar, a un área que tenían en todas las casas judías, o en la mayoría, y estaban allí un lebrillo o un recipiente donde estaba para poner el agua, y era el área donde la gente iba y se lavaba los pies, ¿no? Donde la gente, el esclavo llegaba y de ahí tomaba todo para poderte lavar los pies. Obviamente se tiene que imaginarse la escena. Están cenando y de la nada Jesús se pone de pie sin avisarle a nadie, sin avisarle, sin poner direccionales ni nada, solamente da para allá y se pone de pie. Y entonces él lo empiezan a ver, y él empieza a pedirles que se acomoden porque les va a lavar los pies. Todos están consternados, traen una cara de ¿qué? O sea, de what, ¿no? Y está realmente, todos están así asombrados porque eso no quedaba con el maestro. O sea, el Señor Jesús, estamos hablando de los seguían multitudes, ya resucitó a Lázaro 4 días del muerto. Realmente él está en una posición donde tiene muchísima fama. Entonces ellos están consternados, y uno que nunca se aguanta en la Biblia pues es Pedro, ¿no? Pedro es casi como algunos de nosotros, ¿no? Que son de esas personas que no se quedan sin expresar lo que sienten, ¿no? Los otros nada más se quedaron tiesos, ¿no? Yo creo que hasta el Señor Jesucristo les apretaba un poquito el pie, y suéltalo, suéltalo, y les empezó a lavar los pies en una posición de siervo, de esclavo, ¿no? Y realmente fue hasta que llegó con Pedro, y Pedro, definitivamente Pedro le dice: ¿tú me vas a lavar los pies aquí? ¿Tú? Jesús le dice: mira, Pedro, ahorita tú no entiendes, pero en el futuro vas a entender, así que cálmate, por favor. Y Pedro dice: tú no me vas a lavar los pies jamás, en una forma muy así ya decidió. Pedro ya está para él eso es un sacrilegio. ¿Cómo él le va a lavar los pies? Así que no lo acepta definitivamente. Y como le habló así, pues Jesús también le habló así, y le dijo: ¿sabes qué? Si yo no te lavo los pies, no vas a estar conmigo. Lo que le quiso decir es: cortamos aquí, tú por tu lado y yo por mi lado. No que perdiera su salvación, nada de eso. No, estamos hablando de seguirlo, del ministerio. ¿Y saben qué dijo Pedro? Dijo: bueno, no, pues si quiere la cabeza y las manos también, ¿no? Y entonces le dice el Señor Jesús: no te preocupes, sí. Y de ahí el Señor Jesús mete un tema espiritual, como solía hacer él, ¿no? Están hablando de algo físico y de pronto dice: no te preocupes, porque el que está lavado ya no necesita más que lavarse los pies.
Y ese lavado, el Señor Jesús ya lo dice en el sentido de salvado, de limpieza espiritual. ¿Sí me explico? Y lo único que le está pidiendo, pues que obedezca. Y entonces Pedro, pues ya por fin consciente, ¿no? Y le pone sus pies ahí, todos calludos, todos con las uñas por todos lados, pero él se los pone. Y entonces nuestro Señor lo empieza a lavar. Termina después de la objeción de Pedro, que fue el único que siempre era la voz de todos los apóstoles. Entonces él se va, Jesús se pone otra vez de pie, toma su manto y deja pues el lebrillo todo en su lugar, porque hasta eso nuestro Señor Jesús es muy ordenado. Hasta cuando resucitó, que dejó todo su manto y se le estaba dobladito. Pues bueno, el chiste es que él se pone de pie y dice, ¿qué es lo que he hecho? Y ellos dicen, todos así todavía ahí, como que ya me vio los pies el Señor Jesús, todos así infartados, ¿no? Y el Señor, ¿qué es lo que les he hecho? Dice, yo ciertamente soy maestro y soy Señor, y les he lavado los pies. Así como yo les he hecho, hagan los unos a los otros. Entonces esta escena es asombroso, el tema es quién sirve, o sea, quién debe servir, quién debe hacer las cosas. Por ejemplo, entre los cristianos, ¿quién es el mayor? No, pues los pastores, ¿no? Hay que darles un lugar. Y siempre me acuerdo en la iglesia que una hermana me chiqueaba mucho cuando hacíamos pozoles, y no soy horas de pozole, no quiero hablar de comida estas horas, comieron. Pero siempre decía, no, le aparté un huesote porque usted es el pastor. Entonces me decía, no, pues. Y luego ya me decía, estábamos barriendo, recogiendo al final de la convivio, y luego me decía, no, usted siéntese, usted es el pastor. O sea, porque tomamos una escoba, queríamos recoger algo, y no, siéntese. Y donde le dije, no, hermana, tranquila, usted tiene una mala percepción de lo que es un líder. Un líder debe barrer, un líder debe de ayudar, un líder debe recoger, un líder debe servir, porque así nos enseñó Cristo. Pero es muy fácil perder la forma en rápido, ¿verdad? En ese sentido, porque es bonito, te empiezan a decir, no, mira tú aquí, tú acá, ¿no? Es padre. Y muchos pastores sí se la han creído, ¿verdad? Y ya a veces ser siervos, hasta el término siervo es un término de autoridad y de supremacía, porque dicen, el siervo de Dios. El siervo es un siervo, y la palabra siervo viene de esclavo, y el esclavo pues tiene que hacer de todo, ¿no? Entonces, me acuerdo cuando estudiaba para pastor, y un maestro llegó y nos enseñó esta lección y nos dijo en el grupo, ¿qué es lo que no te gusta hacer? Y a nosotros había una zona donde no nos gustaba ir porque había composta. La composta, ustedes saben, es desperdicio, ¿verdad? Es puro desperdicio. Entonces cuando salías de ahí, salías oliendo a tortilla y todo lo que pues ya lo echaban debajo de la tierra, lo enterrabas, y con el tiempo de esa tierrita la llevabas a las plantas, ¿sí o no? El abono, ¿verdad? Pero el primero es para prepararlo y todo eso, pues no faltaba que te salpicaras el olor y todo eso. Y a nadie le gustaba ir a ese lugar. Y el maestro nos dijo, a ver, ¿qué no te gusta a ti? ¿Qué no te dijo a ti? Y no nos avisó, ¿verdad? ¿No te gusta hacer eso? No. Y entonces ya habló con los encargados, y a todos los que no nos gustaba esa área, allí como todo lo que duró su clase. Y al final nos dijo, ¿por qué hice esto? Porque quiero que cuando ustedes sean pastores, quiero que nunca se les olvide que deben hacer de todo, Y esa fue realmente una bonita lección. Bueno, vamos a comenzar en el verso 5. Vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo. El tema del título del primer punto es muy sencillo. En el verso 5 podemos ver todo un siervo, ¿verdad? Ahí dice nuestro Señor Jesucristo, luego se puso agua en una vasija. Ni siquiera le dijo Pedro, voy a lavarle los pies, Pedro, por favor lléname la vasija. Así le decimos a nuestros hijos, ¿no? Voy a trapear. Hija, llénamela, exprímeme el trapeador y échamele cloro y tráemelo aquí. Jesús no, ¿verdad? Jesús dice, toma todo, y cuando ya lo tiene todo, hace su labor, pero lo hace desde abajo. O sea, la verdad que la mayoría de nosotros, ¿cómo dices? En la casa, vamos a hacer una carnita asada, también es una carne asada, le decimos a la esposa,
nada más no seas malita, una salsa y otra salsa y ponme bistec y hazme esto y hazme el otro y yo aso la carne, ¿no? Ay, también préndeme el carbón, por favor, para que yo nada más llegue y lo hace. Y Jesús no, ¿verdad? Jesús llega y ¿qué hace? Va por su agua con la que va a lavar los pies, se quita el manto, o sea, todo lo hace él. Ese es un servicio bien, ¿no? Hay pastores que dicen, bueno, yo les ayudo a evangelizar, pero pues denme un buen hotel, denme una buena paga, denme esto, denme aquello, y por favor en un lugar donde no haya sol. ¿Qué caray, no? ¿Qué quiere hacer? Y Jesús no, Jesús va por lo más humilde, pone su agua y él lleva su recipiente y se sienta frente a la persona que va a servir y él hace todo. ¿Sí va conmigo? Y nos muestra todo un siervo. Ahora, todo esto que estamos leyendo no tiene que olvidarse del versículo 3. Vamos a leer 13:3. ¿Ya lo tienen? Es un poquito de lo que enseñamos hace 15 días o 20 días, ¿no? Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó el manto, tomó una toalla y se ciñó y luego tomó la vasija y bla, 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 ¿no? Lo que vemos ahí es, el 3 dice, sabiendo Jesús que Dios ya le había dado todo en las manos, o sea que Jesús ya no ocupaba lavarle los pies a los discípulos para ganarse algo, para que Dios lo aceptara por algo, no, ese es algo que no lo hace uno porque te vaya a traer una, sino porque es lo que tenemos que hacer, porque es el privilegio de los cristianos. No sé si me voy a entender. Ahora yo aquí puse aquí, fíjense, dice que Jesús, Dios le dio todo en sus manos, o sea, todo eso significa que lo dotó de gran autoridad, ¿no? Y entonces toda esa autoridad no le pesó para ir a llenar para quitarse el manto. Toda esa autoridad no le estorbó para poder ir a llenar su propia agüita para lavar los pies a los discípulos. Toda esa autoridad no le bastó, porque a veces nosotros cuando servimos es lo que nos impide. ¿Cómo yo, verdad? ¿Cómo yo voy a hacer eso? O sea, yo. Y el Señor Jesucristo es ya ahí es lo que te está diciendo el Hijo de Dios, con toda la autoridad de Dios, con todo lo de Dios. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Él fue y con todo, de todo ese poder le alcanzó para quitarse el manto, caminar, conseguir el agua en el lebrillo y para inclinarse en forma de siervo. Todo ese poder para eso le sirvió. Esto, hermano, es muy práctico, ¿verdad? O sea, eso tiene que ver con su trabajo, tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con su casa, la función de padre. Vamos a pensar un poquito en los matrimonios, por ejemplo. Nosotros pensamos en la Biblia, pues nos da un lugar a los varones de cabeza, ¿no? Dice la cabeza del hogar, ¿no? Y es como Jesús dice aquí, él sabiendo que Dios le había dado todas las cosas, o sea, tiene mucha autoridad. Y de pronto Dios nos da mucha autoridad y los varones sentimos, o sea, es toda esa autoridad que Dios nos da de cabeza del hogar, no de cabezones, sino cabeza del hogar, nos los da y los varones lo podemos usar de dos formas, ¿no? Ponte a trapear, ponte a hacer esto, ponte aquello, o si nos vamos a la Biblia, toda la autoridad que tenemos es como para que también ayudáramos a lavar los trastes, o a trapear, o a esto, porque no pasa nada con nuestra autoridad, ahí está, sigue siendo la cabeza del hogar. No sé si me explico. Jesús seguía siendo el dueño del universo, lo que Dios le había dado, seguía siendo, aunque se había inclinado como siervo, seguía siendo. Bueno, piénsalo la próxima vez que lo pongan a trapear. Si nos alcanza todo el poder, toda la autoridad que Dios nos ha dado como hombres del hogar para ayudar en la casa. A veces cuando a mí me ponen a trapear, yo a veces me molesto, ¿no? Le digo, si sigues molestando, Lucy, de veras me voy a poner también a barrer. Entonces Filipenses 2:5 al 11 corresponde, Pablo nos explica cómo Jesús había tomado esa, no se nos debe olvidar pues que Él es Dios, ¿verdad? Aparte de que Dios le está dando toda la autoridad. Vamos a Filipenses porque es un pasaje realmente digno de leerlo, y de tanto leerlo y que sea tan hermoso y pegajoso, se lo puede uno grabar. Este es muy fácil de grabarse. Es más, al final del culto, a ver quién no quiere decir de memoria.
Filipenses 2, 5 al 11, ¿verdad? ¿Ya lo tiene? Y este texto, resulta que había dos mujeres en la iglesia de Filipos, perdón, y estaban de la greña, ¿no? Como decimos, o estaban, pero sí, peleándose. Y había mucha soberbia, mucho orgullo, y entonces Pablo escribió esto para atacar esas actitudes, y dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres, mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ¿qué dice? Se doble toda rodilla de los que están en los cielos, En la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Lo que dice la Biblia es que si tú aplicas los principios de Cristo vas a obtener un fruto. ¿El fruto de Cristo cuál fue? Se humilló. ¿Y qué va a lograr? ¿Qué está logrando? Al final, que toda rodilla se doble y que toda lengua confiese que ¿qué? Y todo comenzó cuando Él decide humillarse, haciéndose obediente. A ustedes, a los apóstoles se les hacía impresionante ver a su maestro, el poderoso Dios en la tierra, asistiéndolos. Sin embargo, esto Jesús lo tuvo que decidir hacer desde que decidió hacerse hombre, allá en la eternidad. O sea, en el momento que para Jesús, eso de lavarle los pies era cosa mínima, con toda la gloria que pudo hacer a un lado para servir a la humanidad. ¿Sí me voy a entender? No era cualquier cosa. No era el asunto de lavar los pies, era cosa nada comparado con lo que dice Filipenses, que dejó su gloria. Acá dejó su manto de maestro, su manto de rabí, pero allá dejó la gloria de Dios. Su gloria la hizo a un lado y se hizo hombre y no la usó. Eso es todavía más asombroso. Y aún así, con toda esa gloria, con todo ese poder, con ángeles a su servicio, Él podía tomar una escoba y barrer la basura. Él podía recoger el plato de su mesa. Él podía lavar su vaso. Él podía, etcétera, lo que nos toca a nosotros en este sentido. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí va conmigo o no? Todos dicen así. Bueno, en el 6. Vamos a trabajar en el versículo 6, volviendo a Juan 13. ¿Está bien? ¿Ya lo tiene? Cuando llegó a Simón Pedro, o sea, todos no habían protestado, pero alguien siempre tiene que hablar. Dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies? Lo que leí es que en el griego, esta es muy enfático, en el idioma original que se escribió, en este caso esta porción, es demasiado enfático, o sea, una admiración tremenda. ¿Tú a mí? O sea, no. Y dice en el verso 7, respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás. ¿Qué dice? Después. Ahora aquí puse el título del 6 en adelante: todo un humilde, pero humilde lo puse entre comillas. ¿Sí? Porque vamos a ver que lo que hizo Pedro no era tanto un acto de humildad, sino de una falsa humildad. Y ustedes van a saber por qué. Vamos a ver por qué, a desglosarlo, a entenderlo. Primero que nada, ¿quién es el esclavo en la era cristiana? Todos los cristianos deben de tener esa mentalidad, ser servidores. Recuerdo que un día llegó un hermano y me platicó, oren por mí, hermano, porque tengo muchos problemas en mi trabajo. Lo que pasa es que desde que llegué yo veía un área muy sucia y yo tomé una escoba y la empecé a barrer. Todos los demás me dijeron que era barbero, que era
que nada más quería sobresalir y que no sé qué, que si me iban a pagar más, que porque hacía eso, que el patrón ni le importa eso. Pero pues yo vi esa necesidad, o sea, yo barrí, a mí no se me hizo nada extraño, pero no dejan de molestarme por ese tipo de cosas. Es muy interesante que nuestra cultura vea mal eso, ¿verdad? O sea, los actos de servicio. Ya algo quiere, porque ya está barrido. O sea, si me explico, ese es el asunto. En la Biblia, tu mentalidad debe ser así. Tu mentalidad debe ser que, yo les digo a los hermanos en la iglesia, a veces uno pasa y hay una basura ahí y todos los hermanos pues dicen, pues lo va a recoger el que se comprometió con Dios, ¿no?, a servir en el aseo, pues que lo haga él, y pasa otro y ve el desperfecto y ve la cosa tirada y nadie tiene el poder, la fuerza o la humildad para recoger eso. En la Biblia dice Mateo 20:26, dice, ¿quién es el mayor? El mayor, el que quiera ser el mayor, el más grande dentro del reino de Dios, es el más pequeñito, es el que sirve, es el que sirve, ¿verdad? Eso es lo que vamos. Por respecto a la Biblia, vamos a leer Mateo 20:26, que nos recuerda una característica que debe tener un cristiano. ¿Ya lo tiene? Dice así: pero entre ustedes no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será, ¿qué?, vuestro servidor. Él dice, en el mundo se acostumbra que pues hay jerarquía, ¿no? Este es el gobernante, hay que servirlo, hay que arrimarle todo, pero entre ustedes no va a ser así. Por eso ahorita hay una gran decadencia en el cristianismo, porque los mismos líderes son gente que para que vean la exageración, pero ahí vi un pastor que se acostaba en el suelo y sus feligreses se acostaban para que no pisara el suelo. Eso ya le tira secta, ¿sí o no? ¿Cómo se vive, por ejemplo, la luz del mundo? Con todo respeto a la gente, ¿verdad?, a la gente que está engañada en ese sentido, pero con nada de respeto a ese tipo de doctrinas donde te enseñan a elevar a un hombre a tal grado que no sea un siervo, ¿verdad?, sino sea una eminencia. Ni Cristo hacía eso, por Dios, o sea, eso es exagerado. Así que usted debe tener siempre un respeto por los pastores, un respeto normal por la función de un pastor, pero nunca debe de ver a un pastor como alguien más. ¿Cómo empieza esa visión? Bueno, empieza cuando usted le dice al pastor, es que nada más a usted lo escucha Dios porque usted es un pastor. Entonces ya estás poniendo a él en un pedestal un poquito más arriba de la escalera, no sé. Y luego ya cuando le dices, le voy a dar el hueso más grande porque usted es el pastor, y luego le dices, no, siéntese, nosotros ahorita hacemos todo. Y dices, ese es un pecado, porque como tú debes de servir a Cristo, pero él ya está sirviéndote a ti como pastor. El hacerlo, el dejar que uno lo haga, entonces uno está incurriendo en el pecado. O sea, ¿se me explica? Porque le está robando la gloria a quién. Porque tú eres igual que el hermano, un siervo, y él es un siervo, yo soy un siervo. Pero cuando se nos empieza a subir, ahora usted va a decir, eso es exagerado, hermano. No, usted sabe que eso está ocurriendo en nuestras iglesias, ¿sabe? ¿Sí me explico? Hermanos que no levantan ni la mirada, o sea, ni te saludan, pastores que están muy soberbios. De eso hay que cuidarnos, de ese tipo de liderazgo, ese liderazgo mundano. Pero la Biblia dice que quiera ser el mayor, sea el menor. ¿Y qué tal que si tú empiezas a aplicar esto en tu trabajo, en tu casa, en tu comunidad, en todo eso? Ay, ¿yo por qué voy a hacer eso? ¿Me van a pagar más? Yo no soy lambiscón, ¿verdad? ¿Yo por qué lo voy a hacer? Yo vengo aquí a que me paguen, ¿no? No, dale extra, como cristianos damos el extra. O sea, si gustes, si quieres. No es ¿cómo se dice? Un mandato mío, es la Biblia la que dice. Pero lo que sí nos enseña, a lo mejor algo positivo de Pedro, es que Pedro sí sabe con quién está. O sea, él lo ve y dice, no, esto no está bien, y se le empieza a chicharrar el cerebro a Pedro, tremendo. Si
tenía mucho pelo, se le paró así como si estuviera electrocutado. ¿Cómo es posible? No, eso no puedes. Reconoce su posición. Él no ve a un siervo, él ve al Señor, al Maestro, al hombre que se para y le habla a multitudes, al hombre que habla con autoridad, al hombre que levanta muertos. A ese lo ves inclinado en el suelo. Y tú y yo, que no hemos hecho todo eso, ¿quién soy yo para lavar los platos en mi casa? Ese sería el problema. Así que lo que vemos es que el Señor no siguió el protocolo, ¿verdad? No le importó su posición social a que le daban, ¿no? Él no le importaba eso, lo que le importaba era dejar una lección trascendente. ¿Cuál es la lección, hermanos? Servir, ser siervo, ¿verdad? Ser siervo, servir. Con una buena actitud y con una visión de no lo hago por ustedes, lo hago porque mi maestro lo hizo. Amén. Así que de ahí pasamos al verso 7. En Pedro dice, quiere decir que Pedro tiene ignorancia que le impide vivir bajo los principios de Dios. Fíjense ahí en el Juan 13:7. Ya leímos acá Mateo. Yo ando en Mateo. Bueno, volviendo a Juan 13:7, ¿ya lo tiene? Sí. Lo que yo hago, así que es una acción. Tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. La pregunta es, ¿habrá cosas que tardamos en entender también nosotros? Sí, ¿verdad? Hay cosas que a veces nos ponen a hacer y lee la Biblia, ve esto. Cuando llegamos a la iglesia, ¿ahí por qué tanta alabanza? ¿Ahí por qué tanta predicación? Ahí se tarda un montón. Estamos acostumbrados a las misas de casi 45 minutos y vámonos, todo lo hacen en 45 minutos. Es increíble, pero en la iglesia 2 horas y así, ¿no? Y está uno con la silla ahí jugando, se mueve uno para allá, ¿Habrá cosas que tardaremos en entender? Sí, hay cosas que tardaremos en entender, que nos pueden ayudar en ese momento, y cosas que se salen del molde, porque aquí Jesús está rompiendo un molde que está, y eso sí deben de saberlo. El cristianismo no se vive mucho con las reglas de allá afuera, ¿no? Allá van con un objetivo, yo soy el jefe, tú eres inferior, yo soy superior, yo estoy aquí, tú estás acá. Y en el cristianismo dice, no, yo estoy aquí y desde aquí tengo el poder de Dios, desde la servidumbre. Y eso es otro mundo, es totalmente otra cosa. ¿Cuándo lo entendió Pedro? ¿Qué piensan? Cuando ya muere, resucita Jesús ahí, y vemos porque cuando escribe él, ya escribe muy humilde, ya escribe con una visión diferente. Hasta cuando lo regañó, Pablo le dio una regañada, que no quisiera ver aquí a Pablo regañándolo. Y Pedro, cuando él escribe de Pablo, dice, pues nuestro hermano Pablo escribió algunas cosas difíciles de entender, pero que los indoctos tuercen, dice, pero es nuestro hermano y bla, bla, no, o sea, él habla de él, no dice, ese Pablo no sabe ni lo que escribe, no, o sea, él habla muy bien de su compañero de milicia, del otro siervo de Dios, y entonces ahí va. Así que ya vimos que rompía moldes. Ahora el 8 y 9, ¿qué implica que Pedro se esté negando? Ahí es donde entran las comillas. ¿Qué implica la falsa humildad de Pedro? Muy bien, fíjese bien ahí en el verso, ¿qué dijimos? 8 y 9, ¿ya lo tiene? No me lavarás los pies jamás, Jesús le respondió. Si no, ¿qué dice? Si no te lavo, no tendrás parte conmigo, le dijo Simón Pedro. No, espérame, no te alteres, vamos a cambiar esto. Pero lo que yo quiero que ustedes vean ahí, que a Pedro, como a toda la gente, le costaba romper esos viejos moldes por los cuales se había criado. Los líderes, los rabí, la gente está acá, y los que somos súbditos, somos de acá. Así veía. Eso nos enseñaron también en el catolicismo hace mucho, ¿no? Que uno tenía que besarle la mano al padrecito, él estaba arriba y nosotros estábamos abajo. Y ellos se visten de cierta forma, están en una parte elevada, y, o sea, ellos están allá y nosotros estamos acá. Y en el caso de los siervos de Dios, los pastores tienen que enseñarle a la gente que todos somos iguales
y que yo tengo una función, usted tiene otra, pero somos iguales dentro del reino de Dios. Así que cuando yo oro, Dios me escucha, pero cuando tú oras, también te escucha. Y no es que el pastor está más cerca de Dios ni nada, sino que simplemente tú debes tener confianza en tu vida espiritual, en lo que Cristo hizo por ti también. Fíjense, una de las cosas entonces aquí entra la falsa humildad. Y aquí leí una frase tan buena que la anoté, de Jameson, Fawcett y Brown, en un comentario bíblico en la página 210, estaba leyendo. Y pusieron esto de la actitud de Pedro, quiero leérselo así como está. Dice, no es humildad rehusar lo que el Señor se digna hacer por nosotros, dicen al respecto de lo de Pedro, o negar lo que Él ha hecho, sino una presunción atrevida. O sea, dicen, lo que Pedro estaba haciendo era decirle no a quien cuando decidió hacerlo ya lo había calculado, al que cuando decidió hacerlo, Él ya lo había planeado. O sea, no está improvisando, Él es Jesús. Tú no le puedes decir que no a Jesús. Y Pedro fue osado y le dijo, no, a mí no. Esa negativa de Pedro es equivocadísima. Es como cuando uno dice, la Biblia dice esto, pero yo creo esto. No sé si me explico, yo siento esto, no me cuadra eso. No, si no te cuadra, la orden es, te voy a lavar los pies, y tú no debías decir nada, no puedes decirle a Dios. Esto está mejor expresado en 1 Samuel 15:22. Vaya conmigo, por favor. A ver, alguien que lo lea, por favor. 15:22. Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. En lo que está haciendo Pedro, negarse a un servicio de Dios es terrible, realmente es asombroso, porque no lo alcanzó a entender. Es tan malo como lo que hizo Saúl cuando se adelantó a ofrecer sacrificios y no esperó a quien debía ofrecerlos, que es Samuel. Porque lo que Pedro tuvo que calcular es Pedro tuvo que calcular el valor de las cosas, o sufriría la vergüenza de que su maestro le lavara los pies, o sufría el que sea separado del grupo. Así que él tuvo que calcular cuando Jesús le dijo, o te dejas este servicio o te me vas. Y Pedro dice, no, si quieres la cabeza, yo no me quiero separar de ti. Eso es algo positivo de Pedro, pero su imprudencia es que si yo voy con el maestro, cuando Dios ya lo dijo, ya lo calculó. O sea, por ejemplo, vamos a ver esto. La Biblia dice que la salvación no es por obras. Lo dice muchísimas veces. La Biblia le llama eso el evangelio de la gracia de Dios. Yo sé lo que se va a decir, no, hermano, pero en Santiago dice que la fe sin obras. Sí. Una persona que ha aceptado la gracia de Dios, normalmente en su corazón es producido el querer como el hacer según su buena voluntad. Pero es después, primero es la fe y luego los frutos de la fe. Y lo que Santiago está alegando ahí es que tú me dices que eres cristiano, pero sigues igual. ¿Dónde están los frutos? ¿Sí me explico? No hay frutos. Entonces, dice, la fe sin frutos está muerta. O sea, si tú me dices que creíste, pero no tienes fruto, pues entonces ¿dónde está tu fe? Es lo único que está alegando. No está diciendo que la salvación sea por obra. Pero vamos a suponer, cuando Dios nos dice, la salvación es gratis. ¿Se acuerdan de Efesios 2:8-9? ¿Quién se acuerda? Por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no de nosotros, pues es un regalo de ¿quién? No por obras, para que nadie se glorie. Cuando Dios dijo eso, Él ya lo calculó. O sea, tú ya no le puedes objetar, tú ya no le puedes decir, pero es que no, Él ya lo calculó, y tú debes confiar en eso. Cuando Pedro vio que el maestro se levantó, él ya debía de pensar, el Señor ya calculó. Y entonces lo que él está diciendo es, no. Cuando le dicen no,
Él no le está dando el lugar de maestro que tiene, precisamente en la falsa humildad. ¿Sí me explico lo que quiere decir? Ahora en el verso 10 y 11 vamos a terminar en hacer eso. Jesús le contesta, ¿no? El que está lavado no necesita lavarse los pies. No necesita, perdón, sino lavarse ¿qué? Los pies. Okay. Ahí ya el Señor Jesucristo entra en lavado, lo usa como algo de la salvación, fíjense bien. No necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no ¿quién? Él sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que ahí vamos a ver esos dos pasajes. Dice, ¿qué necesito? Jesús le está diciendo, no necesito sino tu obediencia, o sea que te dejes lavar los pies, porque salvado ya eres. Entonces, esto nos da una gran lección, pareciera simple, pero nos dice, si Dios ya nos lavó, ¿qué quiere de nosotros? Y la respuesta es muy sencilla, obediencia continua, frecuente, donde tú no cuestiones, no es que no puedas hacer preguntas o no puedas asimilar lo que estás haciendo, pero lo que quiero decir es que no te niegues a ese servicio de Dios, porque también le voy a decir una cosa, la salvación, todo lo que Cristo hizo es un acto completo de la salvación, todo lo que nació, creció y fue a la cruz, ¿no? Todo eso, todos sus actos, si Pedro se negaba a algo, pues estaba negando a todo, por eso era tan grave lo que estaba haciendo. ¿Sí me explico? Pero algo tan importante aquí es que Dios necesita obediencia de nosotros, aunque a veces no entendemos, ¿verdad? A veces Dios te pide algo y tú dices, es que no lo entiendo, no me cuadra, es que yo estoy acostumbrado, es que yo pienso, es que yo creo. Y dice Dios, mira, ya rompe con esos moldes y empieza a hacer tus moldecitos más de Cristo. ¿Sí me explico? Ahora en el verso 10, ¿quién lo dijo? Es importante, ¿verdad? Tú ya estás lavado. ¿Quién lo dijo? ¿Pedro o Jesús? Cuando dice Jesús en Juan 5:24 que dice, ya no estás condenado, has pasado de muerte a vida, y te lo está diciendo Él, entonces tú dices, claro, mi maestro me está diciendo, entonces yo debo de creerlo. Y tú a veces le dices a la gente, tú ya eres salvado, tú eres lavado si confías obviamente en Cristo. Él hace la obra completa. No, es que yo tengo que hacer, es que yo tengo que dejar, es que yo tengo no. Para salvarte solo necesitas ¿a quién? A Cristo Jesús. Esa metáfora de limpieza sobre la salvación implica obviamente que si está diciendo ustedes ya son lavados, significa que en algún momento estuvieron ¿qué? Lo obvio, ¿verdad? Es un silogismo lógico, ¿verdad? Que dice, si ahora estás limpio, yo te lavé, quiere decir que Pedro y los demás estaban en algún momento sucios, así de fácil. Si tú en algún momento no has sentido la suciedad de tu propio pecado, en algún momento tu alma, en algún momento no has dicho, Cristo me salvó y me lavó, pues tienes que decir, bueno, entonces ¿a qué me acerqué a Dios? Porque Él ve las almas, las ve sucias, y lo interesante y lo precioso es que les dice, ya están lavados, como un acto realizado, no como un proceso de, pues ahí te llevo ya lavándote los pies, no, sino que dice, tú ya estás lavado, y lo único que ocupo es que te dejes lavar los pies como un símbolo de obediencia, lo único que ocupo. ¿Sí me explico lo que voy a decir? Es importante entender, tú y yo estuvimos sucios, pero si tú aún te sigues sintiendo sucio y ya le entregaste tu vida a Cristo, tienes un problema serio espiritualmente. Tú necesitas ya decirle, Señor, si tú ya me lavaste, ¿por qué sigo sintiendo culpa, por ejemplo? ¿Por qué siento culpa de algo que hice hace 4 o 5 años? Si ya se lo entregaste a Cristo, ya te arrepentiste, ya dejaste eso, ¿qué deberías de sentir? Te deberías sentir limpio, ¿no? No sé si les ha pasado, pero a veces uno ya después de todo el día, tú dices, ya necesito un baño, ¿no? O sea, ya te sientes así como, les va a dar cosa, pero como pegajoso, ¿no? Entonces uno dice, ay no, ya necesito bañarme.
y te dicen, ven, vamos por allá. Ay, no, yo me tengo que bañar. No lo dejas pasar porque ya no soportas, ¿verdad? ¿Sí o no? O sea, sientes, ¿no? ¿En qué momento sentiste eso en la vida espiritual? ¿En qué momento dijiste, no, es que yo ya necesito limpieza? Y ¿sabe qué? Cristo dice, yo te he limpiado. Y eso es poderoso, eso es grande, eso es un parteaguas. Debe de ser un parteaguas en tu vida. Y dice, ustedes ya están limpios. Tú puedes sentir esa limpieza con la sangre de Cristo. La ropa se lava con jabón, ¿cierto? Y ahorita con cloro, y ahorita vaya que le echamos cloro a todo, ¿no? Casi al sándwich le echas cloro, mejor que. Pero el espíritu, ¿con qué se limpia? Hay un canto cristiano muy bonito para niños que dice, si me lavo con jabón y me tallo fuerte, fuerte, no se limpia el corazón por más que yo me esfuerce. Solo la sangre de Jesús que murió allá en la cruz puede hacerme limpio, limpio el corazón. No, ¿son cristianos? ¿Qué están haciendo aquí? De veras. Entonces, no dice que te está limpiando, sino que ya estás lavado. Todo limpio, no le falta nada. Dice, no te le falta nada, lo único que debes dejar que ahora yo te lave los pies. Porque debes aceptar todo lo mío, todo lo que yo te doy. No puedes rechazar algo de Cristo. Tú no puedes mutilar el mensaje de Dios. Tú no puedes decir, esto sí, esto no, esto me parece descabellado. Eso es increíble. Porque todos nosotros cuando te decimos, mira, el evangelio también afecta tu conducta, ten cuidado cómo hablas, tus malas palabras. ¿Sale? Ay, pastor, pero es que no, tú ya estás lavado. No te estoy diciendo que si dejas las malas palabras te vas a salvar. No, porque Cristo dice que ya te salvó, ya te lavó. Pero tu deber es ya vivir, dejarte lavar los pies, hacer lo que la Biblia dice. Y dice la Biblia, ninguna palabra corrompida salga de vuestra, ¿qué? De vuestra boca. Y dice, quítese de vosotros toda amargura, toda gritería, ¿no? Hijo de tu tal por mal. Y acá cantando, tu fidelidad es grande. No. Ubíquese ya. Usted ya debe empezar a vivir su vida cristiana. Porque lo mismo que usted le dice a Pedro, ay, esto sí, esto no. O sea, sí te sigo, sí veo los milagros que tú haces, pero que me laven los pies. No, eso ya es muy íntimo. Eso ya es mío. Eso no te metas aquí conmigo. Además, tú eres el maestro, tú vete al cielo a escuchar oraciones. Así le decimos, no se lo decimos así, pero es lo que Pedro le dijo. La forma en que habla Cristo, garantizando, pero es realista, no todos. Israel, no podemos asegurar, y con esto lo ratificamos, que Judas será salvo. A ver si va conmigo. Judas no era un cristiano mal portado. Judas no era cristiano. ¿Sí? Entonces esto no deja dudas. Ya Cristo dice en el 11, pero no todos, porque él sabía que no iba a ¿qué? No estáis limpios todos. Hay uno de aquí que nunca aceptó mi limpieza, que sigue con su suciedad y que atrae a las moscas, al príncipe de las moscas, al diablo que le llenó el corazón de mata a Cristo, asesínalo. Y él dijo, bueno, no lo voy a matar yo, pero él conspiró para matarlo. Y termino con el 12 en adelante, dice así. Bueno, ya vimos que todo limpio. ¿Nos limpiaron poquito o mucho? ¿Cuánto? Todo, ¿verdad? Todo un siervo, todo un humilde, entre comillas, todo limpio. Y ahora vamos a ver el último punto, todo un maestro. Porque desde el verso 14, desde el verso 12 dice, así que después de que les lavó los pies, tomó su manto, se lo volvió a poner, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que los he hecho? Vosotros me llaman maestro y ciertamente ¿quién? ¿Qué dice? Lo soy. Ahora, ¿cuál es la lección? El cristiano debe ir de la práctica a la teoría, no de la teoría a la práctica. ¿Qué es eso? Jesús primero fue y lo hizo y luego les dio el tema. ¿Sí me explico? O sea, esto es de practicar. ¿Sí? Dice la Biblia, no seáis oidores olvidadizos sino hacedores. Y la Biblia dice, no seáis oidores sino hacedores de su palabra, ¿no? El cristiano entonces debe ir de la práctica a la teoría, debes empezar a vivir lo que estamos diciendo. Amén. Debes empezar a decir.
Él fue, lavó y luego enseñó. Hay gente que nada más dice, paso número 1 para lavar un pie, ¿no? Se quita el manto, ¿no? Número 2, y ya, pura teoría, pero nunca lo hace, nada más lo dice. Ese es el problema con los que predicamos o hablamos la palabra de Dios, que se espera que por lo menos el que lo está hablando lo practique. Por eso a veces nos parece incongruente. Un pastor un día predicó del pecado que era la televisión. Así que un pastor conocido mío estaba en ese culto, en esa predicación, y él veía a su pastor y lo admiraba muchísimo a su pastor. Y el pastor y la televisión, y esto, y bla, y que el diablo, y que bla, bla, ¿no? Y el muchacho dijo, pues, no, o sea, hay que quebrar la televisión. Nada, que fue a la casa del pastor y tenía la televisión la última, ¿no? la más grande en la sala, ¿no? Y dice, ¿qué onda con el pastor? Era una contradicción, lo que estaba enseñando no coincidía. Obviamente el pastor debía de primero empezar por dónde, por su casa. Si él no quería la televisión, bueno, pues que la saque. Pero no estoy diciendo que sea malo ver televisión ni nada, no sé si me explica, y luego yo sí tengo una tele grande, ¿no? No, pero lo que quiero decir es que debe haber congruencia. Nomás lo uso de ejemplo de la congruencia, de esa congruencia. En el 12 y 13 dice, ¿sabéis lo que os he hecho? El cristiano debe entender que debe reflexionar la palabra de Dios. Del 14 y 17, el cristiano debe aplicar las verdades a su vida. Del 14 y 17 dice el 14, pues si yo el maestro les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos. ¿A qué dice? O sea que yo te sirvo y tú no le hagas de que, pues ya me sirvió y yo estoy arriba. No, yo te sirvo, tú me sirves, todos nos servimos porque somos cristianos. Por eso en algunos eventos cristianos ustedes van a ver, de la gente que practica realmente esto, que van a una fiesta, hacen un convivio o algo, y todos los hermanos se ponen a limpiar y a hacer y todo antes de irse. Porque a algunos les gusta irse antes de que sea la recogida, ¿no? Pero otros cristianos se ponen, yo he visto eso, es hermoso porque la gente dice, qué raro, hasta es de testimonio, la gente dice, pues qué raro vinieron a tu fiesta, porque ¿cuál es lo que pasa cuando hacemos una fiesta? Ya cuando se van todos, ya parece que pasó ahí el tianguis, ¿no? Todo así tirado por allá y por acá, vasos por allá, manchado acá. Pero yo he ido a eventos cristianos donde todos los cristianos toman una bolsa limpia y ya que ven limpio dicen, ya nos vamos, Dios te bendiga, gracias por invitarnos a tu fiesta. Wow, ¿no? Eso es nuestra meta, la iglesia Camino Total. ¿Amén? ¿Qué no dicen amén? Digan, sí, amén. Es que para empezar no se invitan a las fiestas. Bueno. Y Santiago 1, 22 a 27 dice, no sean oidores olvidadizos sino hacedores, ¿verdad? Y termino con el verso 19. Dice, desde ahora os digo que antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. 20 dice, que cierto os digo, el que reciba al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que ¿qué? El que me envió. Y el 16 dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Y esa frase, termino con esa, es en serio. Es más, voy a cerrar mi Biblia. Es que esa frase es importante porque aparece en otros evangelios. ¿Saben qué significa? A ver, ¿qué creen que significa? Así a grosso modo. Dice, el siervo no es mayor que su señor, ni el señor, así bueno, explica. ¿Qué significará? Digo, dado que viene la lección allí, la anterior, y lo dice por eso. Les dice, fíjense bien, ya les puse el ejemplo y la medida. Yo lo hice para que ustedes lo hagan. O sea, ustedes deben llegar a esa medida. Es lo que significa en castellano. Yo lo hice, y si a mí me lo hicieron en la otra ocasión, lo dice porque en Mateo lo dice, porque dice, a mí me van a perseguir y me van a asediar. Y el siervo no es mayor que su señor. O sea, dice, no creas, si me pasó a mí, no te creas mayor que yo. A ti también te va a pasar, que te van a perseguir, o te van a decir, o vas a sufrir por el evangelio. Si me pasó a mí, que soy el Hijo de Dios, el siervo no es mayor que yo. O sea, si yo les pongo la medida, esto es lo que hay que vivir.
Y tú no eres superior a mí. Así que si yo lo hice, tú lo tienes que hacer. Es el camino por el que debes andar. Y es lo que significa esa frase. Bueno, ya, ahora sí, vamos a ver. Bueno, en conclusión, vemos que usted y yo tenemos que tener cuidado de la falsa humildad. Tenga cuidado con eso. Decirle a Dios, es que no lo hago porque no me siento digno. No, lo vas a hacer porque Dios te lo mandó. ¿Cómo te sientes? Y esa es una aplicación que podríamos terminar con ella. Mira, Padre, estamos aquí, hemos escuchado tu palabra, hemos cantado, pero te damos gracias por esta porción bíblica que nos enseña tanto de la actitud cristiana que tenemos que tener para dirigirnos, para servirnos unos a otros, para vivir y convivir como hermanos. Señor, en el nombre de Jesús, sea tu bendición sobre nosotros para que no seamos tan solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Para que no sea nada más pura palabra, sino también acción. Porque necesitamos hacer y llegar a esa medida que tú pusiste. Oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén.